¿Puedes entender español, pero hablando del Mundial 2026? Hoy vamos a practicar español, pero con fútbol. Pero no vamos a hablar solamente de palabras típicas como jugador, gol, portería. Vamos a escuchar una historia, pero en 3 niveles diferentes. El primer nivel es lo más básico en español. El segundo nivel es un español intermedio y el último nivel para los atrevidos es español difícil, avanzado. Y durante todo este vídeo vas a escuchar 5 palabras importantes. Estas palabras son portería, área, media luna, escuadra y el balón parado. Activa los subtítulos si los necesitas y escucha con atención. Empezamos. El Mundial 2026 ya está aquí. Este Mundial es especial porque se juega en 3 países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá. Muchas personas creen que las selecciones favoritas, los equipos favoritos, son España, Francia, Argentina, Brasil e Inglaterra. España, en resumen, tiene un equipo muy joven y con talento. Uno de los jugadores que más se habla y que está en gran potencial es Lamine Yamal. Argentina llega a este mundial como campeón del pasado mundial en el 2022, en el cual ganó el último partido contra Francia. Francia también es un equipo muy poderoso. Tiene jugadores rápidos, físicos y con mucho talento. Brasil siempre es peligroso en el mundial. Aunque no siempre juega bien últimamente en los mundiales, en este equipo siempre tienen talento. En el fútbol moderno no siempre es importante atacar. También importa mucho defender bien, cerrar espacios y aprovechar también el balón parado. Por ejemplo, un equipo puede no tener la pelota mucho tiempo durante todo el partido, pero pueden marcar en un córner o, en español, saque de esquina, pero también decimos córner, o en una falta. También es importante entrar bien en el área. Si un jugador recibe la pelota cerca de la media luna, puede tirar desde lejos. Y si tira muy bien, puede marcar gol por la escuadra. En un mundial, una jugada pequeña lo puede cambiar completamente todo. Una parada del portero, un gol en la escuadra o incluso un pequeño error dentro del área. Por eso el mundial es tan importante. Perfecto. Espero que esté todo claro. Ahora vamos a escuchar la misma idea, pero con un poco más de nivel, que sería el nivel número 2. El Mundial 2026 es uno de estos torneos que la gente lleva esperando mucho tiempo. Y no es solo porque muchas selecciones participan, sino porque también se juega en 3 diferentes países este año. Estos países son México, Estados Unidos y Canadá. Y en principio hay varias favoritas. España llega con una generación muy joven, técnica y valiente. Es una selección que quiere tener la pelota en todo momento. Quiere tener el control del partido, mover el balón y atacar con muchos jugadores suyos en el área. Francia, por otro lado, es una selección muy completa. Tienen velocidad, físico y experiencia en este tipo de torneos. Y sus jugadores pueden decidir un partido con solo una jugada. Argentina llega como
la campeona del último mundial que se celebró en 2022. Ganó un mundial histórico, con Messi como gran protagonista. Y aunque pasen los años, Argentina sigue estando en el top de las selecciones favoritas, por ser básicamente una selección muy competitiva. Y, por último, Brasil, que siempre está en la conversación. ¿Qué hará Brasil este año? En todos los mundiales se habla de Brasil porque básicamente tiene mucha historia en los mundiales. Además, tienen jugadores muy talentosos que también pueden decidir un partido con una sola jugada. También hay que mirar Inglaterra, Portugal, Alemania. No siempre son las máximas favoritas, pero en un mundial cualquier detalle puede cambiar completamente una eliminatoria. Y aquí entra algo muy importante, la técnica. En el fútbol actual no basta con tener solo buenos jugadores. Tienes que saber cuándo presionar, cuándo esperar, cuándo atacar por dentro y cuándo atacar por fuera. Por ejemplo, si un equipo se queda muy atrás, todos sus jugadores se quedan muy atrás, un equipo de este calibre puede tirar desde la media luna y marcarte un gol. Y si hay muchos jugadores también dentro del área, un centro desde las esquinas, desde los laterales, también puede ser letal. Y si el partido está muy cerrado, cualquier oportunidad de una falta o de un córner a balón parado también puede ser muy peligroso. Por ejemplo, una falta cerca del área, un córner o posiblemente un penalti. A veces el equipo que juega mejor no gana. Gana el equipo que aprovecha el mejor momento. Un disparo a la escuadra también puede cambiar completamente una eliminatoria. También una mala salida del portero puede dejar la portería vacía. Y también una falta innecesaria de un jugador a otro jugador puede convertirse en gol. Por eso, el mundial no es solo fútbol. Muy bien, ¿no? Este ha sido el nivel número 2. Ahora vamos a el reto final. Escucha con mucha atención. No es importante entender todo al 100%. Hay que entender la idea general. ¿De acuerdo? Vamos con el nivel número 3. El Mundial 2026 llega con un formato completamente diferente. Más selecciones y probablemente más partidos difíciles de predecir. Y eso hace que el torneo sea especialmente interesante para aprender español. Porque podemos hablar de fútbol, estrategia, presión, posesión y enriquecer nuestro vocabulario. Y aquí seguramente habrá muchos fans del fútbol viéndome. Si hablamos de las selecciones favoritas, están en la boca de todos España, Francia, Argentina, Brasil o Inglaterra. España, por ejemplo, llega con una generación muy joven y con talento. Es una selección que puede dominar a través de la posesión, acelerar en los últimos metros y generar peligro cerca del área. Además, jugadores como Lamine Yamal representan muy bien el estilo actual de España. Un chico joven, con talento y con descaro también. Pero, por otro lado, tenemos Francia, que es muy diferente a España. Es una selección muy poderosa, muy física, con transiciones rápidas y futbolistas que te pueden cambiar un partido ellos solos. Francia no es uno de estos equipos que necesita tener la pelota todo el tiempo. Puede estar esperando el momento perfecto, el momento exacto para robar la pelota y hacer un contraataque. Argentina llega en este Mundial 2026 siendo la campeona y con el peso de ser campeona en el año 2022, hace 4 años. Y eso siempre cambia la mirada de cómo los rivales te miran. Pero Argentina tiene mucha experiencia a nivel competitivo.
y no se va a dejar asustar por muchos equipos. Y tenemos Brasil, que siempre genera algunas dudas en estos últimos años, pero no siempre se puede descartar, siempre está allí, porque Brasil tiene una relación muy especial con el Mundial. Puede llegar mejor o peor el equipo, pero siempre tiene jugadores con talento que pueden resolver un partido entero. Y luego están las selecciones que pueden dar una sorpresa. Uruguay, por ejemplo, suele competir muy bien. Portugal tiene muchísimo talento. Alemania siempre tiene historia. E Inglaterra lleva buscando un título grande hace años. Y en un mundial ampliado puede aparecer cualquier equipo y cambiar las cartas del juego. Pero la clave en el mundial no está en los nombres de la selección, sino en los detalles que pueden determinar un partido. Un equipo puede controlar un partido entero durante 80 minutos. Pero si se concede una falta cerca del área, el rival puede marcar a balón parado. Un equipo puede defender perfecto, pero si deja libre en cualquier momento la medialuna, un jugador con un buen disparo puede marcar un gol desde fuera del área. Un portero puede estar haciendo un gran partido, pero si un jugador dispara bien y dispara cerca de la escuadra, es muy poco probable que pueda salvar esta pelota. Y en mi opinión, eso es lo más bonito del fútbol. La táctica y la técnica importa, y obviamente también la estrategia, pero también importa aprovechar el momento oportuno. En un mundial no gana siempre el equipo que juega más bonito. A veces gana el equipo que resiste mejor, que sufre mejor y que aprovecha sus oportunidades. Por eso, cuando veas un partido de este mundial, fíjate en estas tres cosas. ¿El equipo ataca mucho desde el área? ¿Busca los disparos desde la media luna? ¿Tiene buenos lanzadores de falta? ¿A balón parado? ¿La selección defiende bien la portería? ¿Tiene jugadores capaces de marcar por la escuadra? Si entiendes estos detalles, no solamente vas a disfrutar de este mundial, también es una forma bonita de aprender un nuevo idioma, de estar aprendiendo español. Muy bien, hoy hemos practicado un poco de español con este Mundial 2026 y hemos aprendido 5 palabras súper importantes en contexto: portería, área, medialuna, escuadra y balón parado. Y ahora, dime en los comentarios, ¿quién crees que ganará este Mundial 2026? ¿Y cuál es tu selección favorita? Y si quieres más vídeos para practicar español de situaciones reales, de temas interesantes, dale un buen like a este vídeo, suscríbete para no perderte ningún otro vídeo y nos vemos en el próximo.